misiones, están ustedes, ¿cierto?, en su conferencia misionera. Y Pablo, cuando le escribe, ¿cierto?, a los hermanos que están en Filipenses, Pablo, ¿dónde estaba? En la cárcel, ¿cierto? Hay 3 epístolas que son conocidas como las epístolas de la prisión, que es Efesios, Filipenses y Colosenses. Y esta carta a Filipenses es conocida como la carta del gozo. Es interesante que Pablo, ¿cierto?, escribe hablando del gozo, escribiendo ¿desde dónde? Desde la cárcel. Yo creo que nosotros, ¿cierto?, si estuviéramos en la cárcel, en una situación difícil, sería difícil alentar a otro hermano. Muchas veces nos quejamos. Pero miren lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 12. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Pablo, ¿cierto?, con esta carta anima a los hermanos y les dice: hermanos, quiero que ustedes sepan que las cosas que me han sucedido. Ahora la pregunta es, ¿cuáles fueron las cosas que le han sucedido a Pablo? En este momento, cuando escribe la carta, estaba en la cárcel. Usted puede leer en Corintios cuando Pablo cuenta las cosas que le han sucedido: naufragio, hambre, desnudez, peligro, espada, 3 veces azotado. Y Pablo dice: hermanos, tranquilos, porque las cosas que me han sucedido han, ¿cierto?, dice ahí en la palabra de Dios, han redundado. La palabra redundado significa han contribuido, han ayudado. ¿A qué? Al progreso del Evangelio. La palabra progreso, hermanos, es interesante. La palabra progreso significa cortar delante de alguien. Y se utilizaba para describir a un grupo de hombres cuando iban a la guerra. Iba, ¿cierto?, el grupo de soldados iba a la guerra, pero delante de ellos iba un grupo de hombres que iban cortando los árboles para abriendo camino para que el ejército pudiera pasar sin problema y no hubieran obstáculos. Entonces, la palabra progreso significa cortar delante de alguien. Interesante que Pablo dice: las cosas que me han sucedido me han abierto el camino, han ayudado, han contribuido al progreso del Evangelio, para que el Evangelio pueda avanzar y pueda crecer. O sea, Pablo no le dice: estoy preso, me pasó esto, estoy todo roto porque me dieron de latigazo. Pablo dice: hermanos, las cosas que me han sucedido han ayudado, han contribuido para que el Evangelio avance, para que el Evangelio, ¿cierto?, pueda ser predicado en diferentes partes, ¿cierto? Y es interesante porque, ¿cierto?, la actitud que tiene Pablo en cuanto, ¿cierto?, a las cosas que le habían sucedido. Versículo 13 dice: de tal manera, o sea, en consecuencia, producto de todo esto, ¿cierto?, que me ha sucedido, dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes, se han hecho visibles en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Qué es lo que era el pretorio? Era la guardia imperial de César. Eran aproximadamente 9.000 hombres que custodiaban, ¿cierto?, la casa de César. Y Pablo dice: mis prisiones se han hecho visibles, ¿a qué? A los mismos romanos. A los mismos, ¿cierto?, aquellas personas que crucificaron a Cristo. Ellos mismos ahora dicen: mis prisiones se han hecho visibles, se han hecho patentes a ellos. Pablo estuvo 2 años, ¿cierto?, custodiado en una cárcel por los romanos. La guardia imperial, ¿cierto?, de César cambiaba cada 6 horas. O sea, estaba 6 horas un soldado encadenado al lado de Pablo, pasaban 6 horas más, se iba él y venía otro. Estuvo así durante 2 años. Yo saqué la cuenta: si Pablo estuvo 2 años y la guardia imperial de César, ¿cierto?, estaba cada 6 horas, es decir, que durante 2 años tuvo la oportunidad de compartir el Evangelio a 2.920 soldados. O sea, ¿qué piensan ustedes que hacía Pablo cuando el soldado estaba al lado de él? Le decía: tú fuiste el que me azotaste, me pegaste fuerte, todavía tengo... Pablo, ¿qué hacía? Le predicaba el Evangelio. Es lo que está diciendo: mis prisiones han hecho visibles a todo el pretorio. O sea, ellos, ¿cierto?, ahora conocen de Cristo. Y mis prisiones, todo lo que yo, ¿cierto?, he estado viviendo, se ha hecho visible a ellos también. Versículo 13. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. O sea, y a los hermanos, la iglesia, al ver lo que Pablo estaba pasando, ¿qué hicieron? Se atrevieron. O sea, si Pablo está en la calle, está predicando, está con los soldados, hay que ir entonces y predicar el Evangelio. Y es lo que estamos acá, ¿cierto? Es por lo que nos estamos juntando y es por la razón por la que estamos en este mundo. Para predicar el Evangelio. Amén. Para poder ir y hablar, ¿cierto?, a otras personas de Cristo. Y mire cómo termina la carta. Filipenses capítulo 4, versículo 21. ¿Cierto? Ya Pablo se está despidiendo, ¿cierto? Como cualquier carta, uno tiene, ¿cierto?, un saludo.
Pablo se está despidiendo y en Filipenses capítulo 4, versículo 21, dice: saludad a todos los hermanos en Cristo Jesús, los hermanos que están conmigo os saludan. Dice Pablo, los hermanos que están conmigo, hermanos, es decir que son cristianos, los hermanos que están conmigo les saludan. ¿Quiénes son? Miren lo que dice: todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Los romanos. Los mismos romanos, los mismos, ¿cierto? Mándenle saludos a los hermanos. Los mismos que lo azotaban, los mismos, ¿cierto?, que crucificaron a Cristo, la misma, ¿cierto?, casa de César. Imagínense el impacto que tuvo la vida de Pablo en Roma, estando en la cárcel. No estaba de vacación, él estaba en una cárcel, estaba encarcelado. Y el impacto que tuvo, aún, ¿cierto?, en el imperio romano. Los de la casa de César te saludan. Los de la casa de César, imagínense el impacto que tuvo, ¿cierto?, la vida de Pablo, ¿cierto?, en estos romanos. Pablo, hermanos, ahí en Filipenses capítulo 1, versículo 121, nos da, ¿cierto?, yo creo que la clave de cómo la vida de Pablo llegó a impactar tanto. ¿Qué dice Filipenses capítulo 1? A veces este versículo lo ponemos, ¿cierto?, en estado de WhatsApp, lo publicamos en el Facebook, lo estampamos en una polera, pero no le tomamos el real sentido, ¿cierto?, y el peso que tiene este versículo. ¿Qué dice Filipenses capítulo 1, versículo 21? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, yo creo que esa es la clave de la vida de Pablo. Para su vida, cuando dice Pablo, porque para mí el vivir es Cristo, ¿cierto?, está diciendo mi vida es Cristo. O sea, si a veces estamos en fin de año y preguntamos, ¿cómo tú definirías este año? Oh, no, altos y bajos. ¿Sabes lo que diría Pablo? Cristo. Para mí el 2018 fue Cristo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo está diciendo, mi vida es Cristo y morir es más de Cristo. Morir es más de Cristo. Su vida estaba, ¿cierto?, dedicada a la predicación del Evangelio. Y Pablo en 1 Corintios dice, ay de mí si no anunciare el Evangelio porque me es impuesta necesidad. Pablo dice, ay de mí, tengo una necesidad de compartir el Evangelio. Y lo demostró con su vida. Versículo 12, lo leo para terminar. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado, han contribuido para el progreso del Evangelio. La pregunta es, hermano, las cosas que nos suceden a nosotros a diario, ¿ayudan al progreso del Evangelio? Una enfermedad, tener que ir al hospital, es una oportunidad para predicar el Evangelio. En nuestro caso, el conflicto mapuche es una oportunidad para predicar el Evangelio. Todas nuestras experiencias, todas las cosas que vivamos son una oportunidad para predicar el Evangelio. Juan Camilo.